Shalom, shalom, muy buenas tardes, bendiciones a toda la audiencia de Tiempos de Restauración. Nos encontramos una vez más, otro lunes, hablando bíblicamente de lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? Sabemos que estos tiempos reclaman ser restaurados una vez más, así que hoy vamos a estar hablando en este programa, hoy en este tiempo, de, de que muchas personas o congregaciones o quizás muchas personas solitariamente también, ¿no? Se están amoldando a los modelos, no bíblicos, ¿sí? Sino a los modelos del mundo o intentando adaptar las cuestiones del eterno a ciertos decoros que no tienen que ver, ¿sí? Que no tienen que ver con los diseños del Padre. Atavíos, dice la palabra, ¿sí? Esos decoros, esas maneras que claramente no tienen que ver con el eterno, pero sí tienen que ver con las formas del mundo. Creo que estamos siguiendo la línea de lo que venimos hablando, ¿sí? Que tiene que ver justamente con cuántas congregaciones, cuánta parte del pueblo, digo, aún está alabando al becerro de oro. Y todo tiene que ver con esto. Venimos en esa línea de lo que estamos exponiendo en tiempos de restauración, de coros que tienen que ver con el mundo, de coros que queremos ir un pasito más del Cerro de Oro, porque hay décadas, generaciones de congregaciones que siguen o adornan las congregaciones con los tiempos actuales. Hemos visto, hoy tenemos las redes, ¿sí? Para poder explorar eh, y ver videos de qué pasan en otros lugares, en otras congregaciones, y vemos que mucho tiene que ver con eso, con el decoro, o por la necesidad de que vayan más personas, o como si la cantidad de personas tuviera que ver realmente con, con las personas que van a ser salvas, etcétera, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que están haciendo ruido, están latiendo contrariamente a lo que el Padre nos propone en sus instrucciones. Sabemos que toda la palabra tiene instrucciones, toda la palabra, ¿sí? Nos llama a que podamos realmente renovarnos. ¿En dónde? En las cosas del Eterno, ¿sí? Y para eso tenemos la palabra. Y, y bueno, vamos a estar, mi nombre es Diego Pollo, sí, vamos a estar presentando ahí a mi hermano para, para que nos comparta este principio del tema de hoy. Así es, Shalom, buenas tardes para toda la audiencia de Tiempos de Restauración. Estamos, como bien decía Diego, charlando algunas cuestiones que tienen que ver con la actual, pero que también en algún punto de la historia los mismos apóstoles, los mismos discípulos de Yeshua, el mismo Yeshua trató con estas circunstancias, con estas situaciones que hoy nosotros en 2025 de la era común estamos transitando y estamos viviendo como pueblo de Dios. Siempre intentamos analizar de este punto, ¿no? Ya sabiendo de que a través del Mesías ingresamos a un pueblo apartado de todos los demás, ingresamos a tener una vida diferente, una vida nueva, conociendo cada vez más el Todopoderoso y comprendiendo, intentando comprender cuál es su voluntad. Por eso, desde ese punto partimos de Tiempo de Restauración. Siempre intentamos decir, quizás, si una persona recién se está conociendo la palabra, quizás algunas cuestiones que nosotros vamos a hablar y que manejamos va a costar en primera instancia comprenderlo, pero aquel que ya tiene un tránsito en la palabra del Eterno no va a tener ningún problema y más bien quizás este programa y algunos de los otros programas es bien direccionado para nosotros que estamos transitando de la mano del Eterno esta relación con Adonai. Así que darle la bienvenida y decirle que se queden hasta el final
del programa, que puedan también interactuar junto con nosotros, que puedan dejar su comentario. Acá desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, estamos haciendo este programa para todos. Y como siempre, siempre decimos, esta comunidad de Tiempos de Restauración la formó el Eterno y este programa lo hacemos entre todos. No intentamos que nos oigan a nosotros y no analicen la situación, sino todo lo contrario, sino que de lo que nosotros estemos plasmando o expresando de este lugar que el Eterno así nos dejó, esto puede ser un puntapié o un punto inicial para que podamos analizar la escritura del Eterno bajo los aspectos del Ruach, según lo que el Espíritu nos muestre, nos indique para dónde ir y hacia dónde ir. Así que un poquito es lo que vamos a estar hablando de estos tiempos actuales, que es lo que el Eterno se refiere a esto. Muchas veces, Diego, hemos estado hablando de que el Eterno directamente nos habla como pueblo de que no hagamos conforme a las costumbres de las naciones. Y cuando hablan de esto, habla a las naciones paganas que no tienen a Elohim, que no tienen a Dios, que no tienen esperanza, que no tienen pacto, que no tienen ley, que no tienen instrucción, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, dentro del mismo pueblo nos hemos encontrado con esta falencia, ¿no? Con este error y con esta circunstancia de no tener una dirección, de no tener una guía. Y muchas veces decimos, sí, el Ruach, el Espíritu de Dios es nuestra guía. Pero, ¿qué es lo que dice Yeshua que ese Espíritu iba a venir a hacer? Recordamos, parafraseando un poquito, os conviene que yo me vaya, dijo Yeshua, porque vendrá el Consolador, y aquel Consolador lo llevará a toda verdad, a dar testimonio de mí, de mis palabras, que mis palabras son verdaderas, decía Yeshua. Y el mismo Yeshua le decía a los escribas y fariseos de la época que él no venía a proponer su propia doctrina ni a hablar de sus propias palabras, sino que venía a hablar de la doctrina del Padre, venía a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno? Reiteradas veces lo hemos dicho, Diego, es la Torá, sus instrucciones de vida que están explícitas para que nosotros podamos tener vida, Diego. Y para comenzar y darte también la devolución y que podamos analizar juntos, quiero leer tan solo un versículo del apóstol Pablo, que también en este punto de la historia, en Romanos 12 vamos a estar leyendo tan solo 2 versículos para intentar ponernos en ese lugar y ver que también Pablo estaba, el apóstol, en su tarea, estaba enfrentando estas situaciones que hoy a menudo nosotros estamos enfrentando, así como decía Diego, un ejemplo, algunas congregaciones abrazan y practican y hacen según las costumbres de este mundo, que vamos a analizar durante todo el programa el desarrollo y comprender a qué nos referimos con esas, o a lo que se refería el Eterno, mejor dicho, con esas costumbres que nos llevaban a pecar. ¿Por qué? Porque ¿qué es el pecado? Siempre lo decimos, es la infracción a la ley, a la Torá, a la instrucción. Entonces, si esa costumbre nos está llevando a idolatrar, nos está llevando a participar de las obras de la oscuridad, de las tinieblas, a cosas que tienen que ver con el paganismo, nosotros estamos pecando. Entonces, cuando decimos costumbres de las naciones, no estamos refiriendo a eso, no estamos refiriendo a que no tomes mates, porque es una costumbre argentina y no es una costumbre de hebrea. No queremos caer en eso, por eso en el desarrollo del programa vamos a analizar con la ayuda del Espíritu. Dice así, Romanos 12, fíjense, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Leemos el 2 también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en los Salmos también nos dice Salmo 119 que su Torá, que su ley es agradable y perfecta.
¿Será coincidencia? Claramente que no. Pablo era un entendido del Tanaj, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero varias cositas para pasarte la palabra. Diego, es trascendental lo que Pablo nos está diciendo, pero si no comprendemos las instrucciones y a lo que qué es un sacrificio agradable ante los ojos de Dios. Bueno, según los parámetros que él estableció que eso sea agradable. Bueno, tenía que presentarse un animalito sin defecto, un animalito que tenía que ser apto, no podía ser cualquier animalito, sino según lo que estableció el Eterno, para que sea agradable. Y Pablo nos dice que nuestros cuerpos sean ese sacrificio vivo presentado ante el Eterno. También nos dice que no nos conformemos a este siglo. En otra versión dice, no se amolden al mundo actual, que me gustó mucho esa versión, por eso lo puse de título. No os conforméis a este siglo. Pablo también lo dice en varias cartas. ¿Quién es el príncipe de este siglo? Nos dice que el adversario, Satanás, aquel que cegó los ojos y de los hijos de la desobediencia, que nada tienen que ver con la voluntad del Eterno. Pero por ahí, Diego, para empezar a comprender cuál es esa buena voluntad de Dios, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿A qué se estaba enfrentando en aquel primer siglo? No los apóstoles, ¿a qué se enfrentaban, no? Amén. Estaba pensando en este versículo de Romanos 12 que traías y estaba mirando, intentando mirar ahí los detalles, ¿sí? Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Claramente que Pablo nos está diciendo que nuestro entendimiento está, a ver, no está renovado, por eso nos llama la renovación. Por lo tanto, digo, cuántas cuestiones aún que no son renovadas? Digo, a ver, por eso nosotros tenemos que examinarnos. Y justamente nosotros lo que tenemos siempre que ver si otra vez nosotros decimos que nuestras prácticas sean bíblicas. Y es la única manera que podemos renovarnos. Porque decía, ¿cuál es la dirección? ¿Sí? Hoy decía Diego, ¿cuál es la dirección donde tenemos que ir? Tenemos varias puntas, o sea, para no perdernos en el desierto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tenemos varias puntas. Hoy tenemos la posibilidad de tener una escritura. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una escritura y tenemos el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ninguno de los dos, y tenemos a nuestro amado Yeshua, tenemos a Adonai, que ese Ejad que claramente nos va a estar estimulando para que nosotros podamos ir ¿a qué? A lo bueno. ¿Y lo bueno qué es? Claramente que son las instrucciones. La instrucción es muy necesaria, ¿sí? Es muy necesaria para que renovemos. La instrucción es el renuevo de nuestro entendimiento, porque claramente que nuestro entendimiento viene acarreando un montón de cuestiones. Estábamos leyendo en la paralla, para decirlo un poquitito más, que podamos entender, terminamos la última paralla, y vamos a estar viendo, ya terminamos el libro de Bereshit, ¿sí? Y vamos viendo hasta los procesos, ¿sí? Que cuando muere Jacob y cuando luego muere José, se utilizan procesos acordes a Egipto, que es embalsamarse. Entonces, nosotros claramente, ahí, esa es la primer punta que nosotros nos damos cuenta que cuando el pueblo sale de Egipto, viene acarreando todas las costumbres de Egipto. No digo todas, pero la gran mayoría. Por eso en 400 años no lo conocían al Eterno, porque se habían mezclado de tal manera que claramente habían perdido la identidad de esos primeros 70. Y quería traer esto para que podamos entender, ¿sí? Es muy importante que nosotros, la palabra nos deja explícito esto, ¿sí? Que aún los primeros 70 habían caído claramente en una costumbre egipcia, ¿sí? Inevitablemente, y que ese principio, esa punta,
termina desarrollando un pueblo desconocido o un pueblo que desconoce al Eterno. Aún así había quedado rasgos, sesgos de que existía Elohim, el Elohim de Israel. Pero esto es muy importante porque nosotros, viniendo de la dispersión, justamente viniendo de ese lugar de estar sumamente mezclados, nosotros damos por entendido que venimos de estar sumamente mezclados, tan mezclados que habíamos perdido la identidad. Está. Y que claramente nosotros tenemos que tener en cuenta esta cuestión como que, como inevitable que nos pase, ¿sí? Pero ¿qué significa? Que no nos tenemos que quedar en eso, tenemos que ser renovados en el entendimiento. Tenemos que volver a la instrucción para que podamos entender qué cosa es ser renovados. Porque si no, ¿cuál es la dirección? ¿Cómo podemos ser renovados por algo que desconocemos? Por algo que no nos da identidad. Y siendo el mismo Pablo, Diego, que nos dijo que todas las cosas que acontecieron nos tienen que servir de ejemplo. Y este es el ejercicio que vos estás haciendo, Diego. Y pensaba en esto, también cuando volvimos un poquito para atrás con el tema del becerro. Ellos, ¿por qué adoraron al becerro? Porque no lo conocían. ¿Por qué hoy las congregaciones adoran la Navidad, el Año Nuevo? Y no pueden distinguir el tiempo bíblico del tiempo romano. Lo ven como si, en verdad, al tiempo bíblico no lo pueden ver, es más, lo niegan, ¿no? Entonces, por eso, renovaos el entendimiento de que ese tiempo que nos propone el mundo no es el bíblico. Al menos que nosotros elijamos estar en situación del mundo, por supuesto. Y hoy al principio hablamos de atavío, ¿sí? Porque también en ese proceso del becerro de oro, el Eterno luego, ¿sí? le demanda al pueblo de Israel que deje los atavíos, esas cuestiones que venían trayendo de Egipto, ¿sí? Que no dejaban de haber perdido la identidad, esa identidad de esos primeros 70, y que de alguna manera el mismo José la perdió, habitando entre los egipcios, por eso los embalsamó. Esa costumbre no era hebrea, ¿sí? Claro. Pero, sí. Este mismo contexto, Diego, es al que el apóstol Pablo está enfrentando en aquella época. Los mismos discípulos, recordamos Hechos 15, que también estuvimos charlando en Shabbat, estuvimos hablando de esto, que se encontraban con esto de que no, la única forma de adoración de ellos era la manera de adorar a esos dioses que tenían, ¿no? De Roma, de Grecia, que muchos de ellos pedían sacrificios hasta humanos, ¿no? Como Moloch en la antigüedad, pero sacrificios como de sexuales, como de orgías y de algunas situaciones que sabemos que para el Eterno es abominable. Y estas mismas personas venían, conocían del Eterno, veían el poder de Adonai y querían agradarle, querían adorarle de la misma manera que ellos estaban acostumbrados a adorarle a sus dioses. Por eso Pablo se dirigía a ellos de esta manera, por eso Pedro, ahora lo vamos a estar leyendo, se dirigía a ellos de esta manera, por eso hablaban tanto de la idolatría, por eso se dirigían tanto a la fornicación, al adulterio, por eso se dirigían tanto a esos pecados que tienen que ver con el cuerpo mismo, ¿no? Con nuestro cuerpo que es puesto como elemento del pecado, y por eso Pablo le decía, somos templo, usaba ese lenguaje porque él tenía muy claro el Tanaj. Por eso, en la actualidad, hoy estamos hablando de esto, de que Diego hizo el paralelismo, creo que es perfecto, es sensacional cómo el Eterno nos habla a través de la Torah, a través de la Escritura. Que el mismo pueblo de Israel no sabía cómo adorar a ese Elohim, a ese Dios que se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los voy a libertar por amor a ellos. Ellos claramente no lo conocían. Entendemos de que había un remanente que estaba apartado, que boca en boca seguía obedeciendo al Eterno, porque tenemos el ejemplo de las parteras, que eran temerosas del Eterno, bueno, el mismo
el mismo Moisés y algunas personas en especial, nos habla de que un remanente siempre permaneció firme. Pero fíjense también, retrocediendo un poquito, a Joseph, la paralla que pasamos, cómo él se quería encargar de que esta situación no suceda, que como siempre decimos, es inevitable en algunas circunstancias porque tienen que acontecer. Pero Joseph, José, les dice a su padre y a esas 70 personas que vayan a la tierra de Gosen, que puedan habitar ahí, de alguna manera, dentro del mundo que representa Egipto, pero apartado del mismo, ¿no? Por eso Pablo usa esa palabra santo, sacrificio vivo, que ahora vamos a estar hablando un poquito más cuando leamos a Pedro y podamos entender a qué se refiere a eso. Nosotros en este mundo recibimos al Eterno, a Yeshua, y estamos conociendo cómo adorarle. Seamos sinceros, no sabemos cómo adorarle. Se adora de esta manera que yo le cantaba a un equipo de fútbol, por ejemplo, que por ahí me toca muy personal y muy de cerca, que por ahí hacíamos, nos manejamos con algunos excesos para ir a adorar a ese equipo de fútbol. No, claramente que no. El Eterno nos dice que libre de vino hagamos eso, libre de esos excesos para adorar al Eterno. Que no cometamos ese error. Como Pablo dice, presentémonos como ese sacrificio vivo ante Adonai. Por eso eso es trascendental. Lo vemos al correr de la historia, la misma Biblia, que hemos cometido ese error una y otra vez. Al becerro de oro, era la manera que vieron en Egipto cómo adoraban a sus dioses. Y ellos, con buena intención, querían adorar a aquel que los sacó de Egipto. Hoy, lamentablemente, encontramos eso en la actualidad. Por eso, cuando decimos no se amolden al mundo actual, cuando citamos a Pablo, nos situamos desde este punto. Bueno, no nos amoldamos al mundo actual. ¿Cómo debemos de adorar al Eterno? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo, porque en Hechos 15 ellos le dicen las primeras 4 cosas que ellos se tenían que dejar de lado, como la idolatría, como la fornicación, como lo contaminado de los ídolos, porque en cada Shabbat iban a tener a alguien leyendo las instrucciones, la Torá, iban a tener en cada sinagoga, incitándolos a qué? A que recién empieza el camino. Recién empieza el camino, arrepentite, aceptá a Yeshua, deja estas primeras cosas, dejalas porque si no, no vas a poder avanzar, vas a permanecer en tinieblas. Y cada vez que conozcas la verdad, vas a ser libre. Por eso Yeshua, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso leemos la Torá a la luz de Yeshua, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, yo soy, dijo nuestro amado Yeshua. Si te parece, Diego, seguimos leyendo un poquito más la epístola de San Pedro. De San Pedro, como Sí, dice sí, acá, sí, adelante. tengo algo picando ahí en la boca. Y que tenía que ver, ¿no? Con, a ver, lo que sucede hoy cuando hablamos de estas cuestiones de a ver, muchas congregaciones o- o personas, ¿no? Porque a veces las personas están solas y sin embargo creen que están adorando al Padre, están fuera de un cuerpo, ¿sí? Y creen que están sirviendo al Padre. A ver, la cuestión tiene que ver con lo estético, porque el becerro de oro es una cuestión estética. ¿Qué quiere decir cuando digo estético? ¿Qué es lo que los ojos pueden ver? Y quiero recordarles algo que se me venía, algo que tiene que ver con la Torá, que claramente cuando Abraham estaba con Lot, con su sobrino, dice hermano, le dice, no como sobrino, sino dice hermano, bueno, tenemos que separarnos, hay que hacer el Lehab. Entonces, vos tenés que irte, ¿sí? Bueno, ahora vos vas a elegir. Tienes esta tierra y esto. Bueno, vos tenés que elegir. ¿Y cómo elige Lot? Dice, alzó su mirada, ¿sí? Pero era su mirada que podía ver lo estético. Y claramente, ¿qué significa eso? Que la falta de profundidad en una relación, la falta de desconocimiento a quien adoran. Porque ¿qué elige Lot? Lo que los ojos pueden ver, lo estético de los ojos. Los ojos ven lo estético nada más, ven un rango de estético, el ojo físico. Y lo que encuentra son pastos verdes que estaban al lado del río,
Pero ¿dónde lo sitúa esa forma de mirar? Al lado de Sodoma, al lado del pecado. ¿Sí? Pero, o sea, esto y el becerro justamente es una cuestión estética, porque, Dieguito, déjame hacer un paréntesis, porque para que nosotros podamos entender esto, ¿por qué hoy en las congregaciones se maneja una adoración muy estética? ¿Sí? Fíjense lo que dicen acá en Primera de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, que no tiene que ver con el show que se presenta o con hacer el mejor becerro de oro que brille con los diamantes, no. Dice en el 4, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Elohim. Y este concepto de profundidad, ¿quién lo trae? Nuestro amado Yeshua, porque inevitablemente tiene que venir a traer la correcta interpretación de las instrucciones y que se había perdido, o en verdad estaba desconocido la parte profunda que tenía que ver con el corazón. Solamente se estaba viendo como podía ver Lot, y no como Abraham. ¿Sí? Que a Abraham no le importó, bueno, no importa, si yo estoy con el Eterno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Eso, Dieguito, ahora sí. Sí, es muy interesante esto porque, otra vez, reiteradas veces en la historia, esto lo vimos, ¿no? En Isaías también el mismo Eterno a través del profeta le recriminaba al pueblo que estaban adorándolo de una manera superficial, que me parecen, no me acuerdo las palabras, asquerosos los sacrificios y holocaustos que ustedes están haciendo, abominables es la palabra, porque su corazón está lejos, su corazón está lejos de querer adorarme a mí. No le están poniendo el sentido verdadero a todas estas cosas y la están haciendo porque la están haciendo. Entonces, Yeshua se refería mucho a esto acá con respecto a lo, haciendo este contraste, ¿no? Con aquello externo, aquello superficial con lo interno, ¿no? Siempre decimos, siempre lo charlamos esto, ¿no? Que lo externo tiene que ser una consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo internamente. Si nosotros llevamos algo a algún hermano, el dar, ¿no? El dar, sin esperar nada a cambio, nos habla de un corazón dadivoso. También Yeshua nos hablaba de dar esa sed acá, sin que nadie lo sepa, ni que tu propia mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha, y todos esos principios que el Eterno nos deja claro para que nosotros sepamos que lo principal tiene que ocurrir en nuestro interior, porque podemos hacer las cosas para el afuera y es un error. Y muchas veces también hemos adorado así al Eterno porque era la manera que nosotros traíamos de este mundo, de este siglo, de la manera que nos mostraban de que vivíamos quizás, ¿no? Que era el aparentar. El aparentar, hoy sabemos que es muy cotidiano en el diario vivir de esta sociedad. En fin, las palabras de Pedro van a ser aún más claras que las que nosotros estamos anunciando ahora. En Primera de Pedro dice capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestros lomos ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y esta frase, esto que está citando Pedro, que es del mismo Tanaj, es la misma Torá, se está refiriendo a cuando el Eterno estaba dando las instrucciones en Levítico 11 sobre el alimento apto y el alimento no apto. Él cierra todas estas instrucciones con esta frase: sed santos porque yo
soy santo. O sea, nos está hablando de qué tenemos que comer y qué no comer, qué pensar y qué no pensar, qué hablar, porque también nos habla mucho de la Yonará, de la lengua maligna, nos habla qué hacer, ¿no? Nos habla qué amar, qué poner adelante, y todas estas instrucciones para comprender que tienen que ser santos porque yo soy santo, nos dice el Eterno. Sabemos que esa palabra en hebreo es kadosh, y esa palabra kadosh se refiere y significa ser apartado, consagrado para algo en especial, para una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Y agradarle al Todopoderoso y servirle al Todopoderoso. Por eso es trascendental que nosotros podamos entender como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, antes de conocer a Yeshua, que quizás esos deseos eran satisfacer nuestro propio ego, nuestras propias concupiscencias, nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos en vuestra ignorancia, ahora ya no, dice, sino como aquel que os llamó es santo, nuestro amado Yeshua, santo, sin pecado, sin pecado. También vosotros en toda vuestra manera de vivir. Vuelvo a repetir, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que comemos, lo que no comemos, todo absolutamente lo que es nuestra manera de vivir tiene que ser transformada. Por eso es muy interesante el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablando de la misma manera. No os conforméis, no sigan la corriente actual, nos habla la palabra. También Yeshua hizo la parábola clara de aquel camino angosto y aquel camino ancho, donde ese camino ancho es fácil de transitar porque van todos por allí, pero el camino angosto es el difícil de transitar. ¿Y por qué toda la iglesia, por así decirlo, o todos los creyentes de hoy en día, o muchos de ellos, mejor dicho, están siguiendo las costumbres de este mundo? Bueno, una de las cosas que estamos anunciando y entendiendo y verificando a través de la escritura, que es porque desconocemos la manera que se adora a Adonai. Adonai se lo adora de la manera que él estableció, y eso estamos conociendo. Y vamos a leer en un ratito ya la primera carta de Juan, y vamos a analizar cómo se ama al Eterno, de qué manera se demuestra el amor del Eterno. Muchas veces lo decimos, pero lo vamos a citar textualmente para que nos quede muy claro. Si te parece, Dios, sigo un poquito más adelante, si no me cortás, dice en el versículo 18. Seguimos leyendo el 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la sobra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hacemos esto y no verificamos nuestras prácticas porque no hay temor de Elohim. No hay temor. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Fuimos rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Por qué seguimos viviendo de la misma manera? Estamos pisoteando la sangre del Mesías. ¿Por qué no verificamos con responsabilidad nuestras acciones? ¿Por qué decimos, no, bueno, al final lo que quieran hacer es cosa religiosa? No, no queremos hacer una cosa religiosa, queremos obedecer al Todopoderoso. Y cuando hablamos de costumbres paganas, estamos hablando de costumbres que le desagradan al Todopoderoso, cosas que ya Él dejó explícitas en su bendita Torá que no debemos hacer, así como comer cerdo, así como comer lo que come el mundo. Ya lo hacíamos en nuestra vana manera de vivir. Ya basta, ya no, porque el Eterno estableció lo que nos conviene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al hombre? ¿Vamos a obedecer a la sociedad? ¿Vamos a seguir esta corriente? ¿O vamos a ser diferentes, apartados, kadosh, santos en vuestra manera de vivir? Es algo que nosotros nos tenemos que plantear y realmente accionar responsablemente, digo.
Sí, estaba pensando en varias cosas, sí. Hoy a la mañana tuvimos una charla bastante interesante sobre la gracia, ¿no? Porque esto también, a ver, está enlazado con esto que estamos hablando. Porque en aquellos momentos, y hoy, ¿no? Las personas que están fijadas en lo estético creen que hayan gracia, ¿sí? Que hayan gracia adorando o haciendo estas cuestiones. O que la gracia, por ejemplo, o que la gracia permite ignorar las instrucciones del Padre, o que la gracia, por falta de conocimiento, o por falta de no saber qué es la gracia, porque muchas veces nosotros hablamos de gracia y no entendemos. Y nosotros cuando vemos en la escritura de los patriarcas, claramente que cuando ellos entraban en obediencia, hallaban gracia a los ojos del Eterno. Esto es muy importante, porque no era que nosotros hallamos gracia haciendo las cosas del mundo, o hallamos gracia porque hay una falta de entendimiento sobre esta cuestión. Y Diego, mientras hablaba de toda esta cuestión, tenemos un montón de cuestiones de esto. ¿Cómo caerle en gracia al Padre? Que tiene que ver cómo adorarlo también. ¿Y cómo se lo adora? En obediencia. No se lo puede adorar en desobediencia. Yo entiendo que esto es procesual. Esto no es mágico. Esto se entiende porque nosotros, si leemos la escritura, todo el tiempo habla de un proceso. ¿Sí? Todo el tiempo. Pero esto es muy, muy importante, ¿sí? Lo que estamos pensando. Vamos a un concepto de Daniel, ¿sí? Ya hablando de esto, ¿no? Vamos a ir a Daniel 1, ¿sí? Le voy a dar el contexto un poquito de qué se trataba esto, ¿sí? Eh, habían caído, sí, eh, cautivos de Babilonia, y claramente el rey había apartado algunos varones, en los cuales estaba Daniel, y quería que en 3 años, habían puesto un encargado de una tarea que en 3 años tenían que, por decirlo de una manera, ¿no? Según el punto de vista hebreo, contaminarse con las comidas y las costumbres que era para otros ídolos, no era para el Elohim de Israel. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿sí? Dice en el 8, 1.8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Elohim a Daniel en gracia. ¿Sí? Fíjense en esta actitud, ¿sí?, de adoración. Lo pone en situación de gracia, porque por eso está como muy emparentado el tema de qué es la gracia, pero pasa que hoy hay un desconocimiento, por lo tanto, como no se lo conoce al Padre, como no se lo conoce al Eterno, se lo adora como quiere cada uno, no como las Escrituras lo dicen. Porque si nosotros leeríamos un poquito la Escritura, claramente nos vamos a dar cuenta que inevitablemente tenemos que obedecer, porque si no, no hay gracia. Estamos en desgracia. Ahora, lo que nos sostiene es el colchón de la misericordia del Padre, que es otra cosa. Pero parece ser, por falta de conocimiento, que parece que todo va mezclado. Todo adentro de una olla y revolvemos la olla y no sabemos qué cosa es qué cosa. ¿Sí? Por eso digo, es muy importante. Si vamos a los patriarcas, hallaron gracia a los ojos del Eterno. El mismo Noé, 100 años construyendo el arca. Fíjense, ¿obedeció o no obedeció? 100 años. Y nosotros no podemos salir de un calendario romano que parece que cuando uno habla de esto está hablando una herejía, está hablando una barbaridad. A los mismos creyentes, bueno, si uno al natural le puede decir y no, bueno, no te cree, y me parece que eso es viable, ¿no? Sí. Pero al creyente que se saca y se pone acá la palabra acá debajo del brazo y no la lee. Es un adorno.
¿Sí? Hoy, ¿qué veíamos? ¿Sí? Es Atavío. un adorno, es algo estético, porque no se Exacto, lee. Diego. Y fíjate lo que dice Pedro, totalmente alineado con lo que vos estás analizando y hablando. También se me vino a la memoria Daniel. Dice, estábamos leyendo justo el capítulo 1 del libro primero de Pedro, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado, prestemos atención, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, como nosotros conocemos, la palabra de Dios, la escritura, ¿a qué se estaban refiriendo? ¿A qué tenían ellos como escritura? Claramente era el Tanaj, el Antiguo Testamento como lo conocimos nosotros. Eran las escrituras hebreas que ellos estaban y habían sido criados. Por eso cuando pasaba todo lo de Yeshua, Yeshua les abría el entendimiento a través del conocimiento que ellos tenían de las escrituras, de las profecías, de la misma Torá. Pero si nosotros no tenemos conocimiento del mismo, ¿cómo vamos a entender a nuestro amado Yeshua? ¿Cómo vamos a entender la gracia? ¿Cómo vamos a entender de que necesitamos un Salvador? ¿Cómo vamos a entender la complejidad del sacrificio en la cruz de nuestro amado Yeshua? Si decimos que no tenemos ley, ¿para qué queremos un Salvador si estamos en gracia? Y punto. Me parece trascendental entender este aspecto. Por eso seguimos leyendo un poquito más y nos habla en el capítulo 2, el final del 1 dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. Está citando Isaías, la hierba seca y se cae y la flor se cae, mas la palabra de Adonai permanece para siempre. Es lo único que va a permanecer. Dice Yeshua, yo no vine a abolir la Torá, ni una J, ni una Yud, ni una Hey, no, no vine a ni una tilde, nada, ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Nada hasta que el cielo y la tierra pasen, dice, y todavía no pasaron, por eso sigue vigente. Pero dice, fíjense Bueno, lo que dice el capítulo 2. Pedro anunciándonos esto, que es muy interesante porque no lo estamos haciendo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella claro. crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de el Adón, del Señor. ¿Quién nos dice qué es la malicia? ¿Quién nos dice qué es la hipocresía, las envidias? La misma instrucción del Eterno. Esa siempre fue. Y eso Pedro se está refiriendo que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la leche adulterada de aquellos tiempos? La que los fariseos estaban presentando, la que los escribas estaban intentando contaminar a los creyentes en Yeshua. ¿Deseamos realmente la leche no adulterada? ¿Deseamos la palabra del Eterno? Porque esa nos hace crecer para salvación, dice el apóstol Pedro. Es trascendental que nosotros podamos ser como esos niños, como ese bebé que recién está pidiendo la leche maternal, que lo único que necesitan 6 meses es la leche maternal. No necesita otra cosa para crecer, para enfrentar una vida. Pero seguimos un poquito más adelante, esto no termina acá. Dice, acercándonos a Él, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed sacerdocio, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. ¿Y cómo verificamos y cómo sabemos cuál es el sacrificio aceptable para el Eterno? La misma Torah lo dice, la misma instrucción lo dice, Él lo estableció.
Fíjate que dice en el 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois hijos, son linaje escogido, nos dice Pedro. A nosotros, a los creyentes en Yeshua, muchos de carácter gentil, pero también otros del pueblo judío que estaba eh, disperso, entre las naciones, así como tenemos varios de habla griega y demás del helenismo. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿De dónde saca esto, Pedro? ¿De dónde saca esto? ¿Lo inventó? No, de la misma Torá. Ahí está la reseña, bastante fácil para analizarlo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, también. También hay una reseña para ir a la Torá, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirables. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros peregrinos que abstengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No hay que agregarle, me parece, absolutamente nada al apóstol Pedro, quien caminó con Yeshua, quien en los evangelios parece que era el más participativo, quien tuvo un rol trascendental después de la muerte y resurrección de Yeshua para los primeros creyentes, quien recibió la revelación de que los gentiles tenían partes para dejar esa manera de vivir y ser parte de este pueblo Kadosh, santo, apartado, nación santa, adquiridos como sacerdotes, real sacerdotes, dice la palabra. Es muy claro cómo vivían los sacerdotes, apartados, consagrados para el Eterno. ¿Y cómo estaba aquel pueblo? Sí, entre naciones paganas. Y cada vez que ellos se contaminaron, pagaron las consecuencias gravemente. Creo que hay mucho para analizar en las palabras de Pedro, pero confirman los que veníamos charlando, Diego, y es trascendental que nosotros lo analicemos. Antes de pasarte la palabra, Diego, pasamos a los saluditos para no dejarlos de lado a nuestros hermanos. Miquelina de Colombia, Shalom, Shalom, hermanos, bendiciones, nos dice desde el principio del programa, Shalom para ella. También Francesca nos saluda, toda la gloria es para el Eterno. Amada Fátima Rodríguez, muchas bendiciones nos dice. También el ministerio del cual somos parte nos saluda. Roger Eliezer Cortés Quintero, Shalom amado de Venezuela, gloria al Eterno por su palabra y su Torá viviente. Yeshua Hamashiach, amén, hermano. También nuestro hermano Walter Roberto Campo, que hace rato que no lo teníamos por acá. Shalom, hermanos. Evertop para todos, para vos también igualmente. Tenemos que estar alineados a Él para poder llegar, aleluya, a la salvación. Abraham, Isaac, Jacob, por medio de ellos y sus méritos podemos llegar a abrir sus manos. Yeshua y sus talmidín, discípulos, eran judíos y creados en el seno de la familia judía, está claro, conocían la Torá a la perfección. Shalom, Diego Spinelli y Diego Polio, también nuestra hermana Beatriz Polcari, bendiciones. También la saludamos a toda la audiencia y agradecemos al Padre por este análisis, por esta meditación en la Escritura. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Aleluya. Sí, yo me quedé, a ver, con unas cosas como, ya como para ir finalizando, ¿sí? Esto que vos hablaste de malicia, esto lo bueno, y ¿cómo podemos saber qué cosa es bueno, qué cosa es mala, cuando nosotros todavía seguimos pensando como que la gracia anula la voluntad del Padre, que son las instrucciones, la bendita Torah? Esto, digamos, cuando hablaste de leche adulterada,
Fíjense, vamos a hacer rápido una síntesis para que podamos ver cuán adulterada está la leche, ¿sí? Fíjense, vamos al concepto de pecado, ¿sí? Que está en 1 Juan 3:4, ¿sí? Si mal no recuerdo. Que dice Amén. que el pecado es la infracción, dice la Reina Valera, a la ley. Sabemos que es a la instrucción, ¿no? Esto está más que claro. O sea, fíjense, sí. Fíjense que, digo, qué poco desarrollo tiene esta adulteración de la leche, pero qué potente, ¿no? Porque, sin embargo, muchas personas ni se preguntan, porque no leen la palabra. Pero fíjense en esto. Si el pecado es la infracción a la Torá y la Torá no se conoce, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Sí? Fíjense, esto es muy interesante. Es cortito esto, ¿sí? Pero porque a veces desarma a pedazos y nosotros lo ponemos en un nivel lógico, ni espiritual. Exacto. En un nivel lógico se desarma. O sea, fíjense esto. Hoy estamos hablando de eso, ¿no? Y uno ve que, sin embargo, ellos hablan ¿de la renovación de qué? Si, no están pudiendo entender, no están, o siguen adelante un par de instrucciones y el resto no, como el Shabbat no, esto sí, esto no. No Claro. hay renovación, pero fíjense, se cae a pedazos esta concepción de la gracia del Eterno, de esa deuda pagada, porque tiene que ver con eso la gracia, esa deuda pagada y que nos posibilita gratuitamente poder acceder a ser parte del pueblo, a ser acepto. Pero ¿cómo? A ver, hay ciertas parámetros para que esto suceda. O sea, no es que, bueno, esto es un libertinaje, vamos y entramos, ¡ay, buenísimo! Jesús murió, porque también este tema, ¿no? Porque todo viene enraizado en la adulteración de un montón de cuestiones, ¿sí? En un Mesías romano. Fíjense, en toda esta cuestión está sumamente adulterada, pero que nadie se Claro. pregunta, ¿esto es así? Yo creo que el primero que se pone un signo de pregunta, escúchame, ¿esto será así? A ver qué dice. No, pero si nació el 25 de diciembre. ¿Pero dónde dice eso? Y un montón de cuestiones. Pero fíjense, en el concepto de la gracia se cae a pedazos y sin embargo ha sido muy potente. Porque no se lo preguntan, porque han sido engañados. Porque Tan siguen el mundo engañados que, actual. claro, no hay renovación. Porque la palabra solamente es la renovación, no hay otra renovación. Porque la palabra es palabra viva y sin embargo las costumbres del mundo inevitablemente nos llevan a la muerte. Inevitablemente, a la cosificación, al estancamiento, al estancamiento de una relación con el Eterno. Exacto. Porque si hablamos de renovación, tenemos que leer la Escritura. O leemos un pedacito. Hoy estaba mirando también una prédica y una porción de así de Corintios, así chiquitita, ¿eh? Un palabrerío de 1 hora. Pero una cosa que no se sabía ni a quién era el pueblo de Corinto. ¿Por qué les hablaba de esa manera? Claro. ¿Quién era el que hablaba? A ver, ¿cuáles eran las condiciones del que hablaba? Que era Pablo. Era un judío, que era un fariseo de fariseos, se decía él. Era un conocedor, era un erudito de la palabra. No era un tonto que dice, no, la Torah estaba abolida porque la gracia nos permite hacer cualquier cosa. Es una barbaridad, porque no sabe ni de quién está, ni quién es el que está hablando. Digo, ¿queremos renovación? Bueno, empecemos a leer la Escritura, por favor. Amén. Empecemos a Amén. leer la Escritura. Y estamos hablando de un nivel del agua hasta los tobillos. Si tuviéramos una medida espiritual como nos menciona
en uno de los profetas, ¿sí? La profundidad espiritual. El agua hasta los tobillos y no sé Y menos también. y menos también, claro, y mucho menos también. Una cuestión estética, sumamente Claro, estética y sumamente superficial como Lot esa mirada, y alzó la mirada y eligió según lo que. No, pero a mí me dijeron esto. ¿Cuántas cosas, cuánta levadura hay en la masa? ¿Cuánta levadura hay en la masa? Y eso es lo que exacto. no tenemos que. Y la importancia de analizar estas prácticas que hoy estamos realizando, si vienen de este mundo, vienen de la corriente, de la tradición, y me llevan al pecado, me llevan a pecar, me llegan a ser partícipes de cuestiones paganas, eh, analizar todo esto, porque también Primera de Juan, capítulo 2, para ir culminando, nos dice, no, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué trascendental comprender las palabras del apóstol, ¿no? Hablándonos de a qué se refiere con no amar al mundo. Él lo dice en el versículo 16, sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los atavíos, ¿no? Aquello superficial, la vanagloria, nuestro ego, la gloria es para mí, la gloria es para aquel hombre, y todas estas cuestiones. Por eso nos dice, no améis a este mundo. Y muchas personas dirán, pero estamos pisando la tierra. Pero claro, y hay un análisis que estuvimos haciendo en la paralla, digo, que fuiste el, el que dio el puntapié para analizarlo y para pensarlo, que el pueblo de Israel estaba siendo solventado en aquellos tiempos de hambruna por el mismo Egipto, quien Egipto representa el mundo. Entonces, Yeshua mismo decía, no te pido, Padre, que los saques del mundo, pero no son del mundo. O sea, nos decía, ustedes no son ellos no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los libres del mal, sí que los guardes. Entonces, así como Daniel, que citó Diego Polio, tuvo que transitar y ser apartado Kadosh en medio de aquella abominación de Babilonia, que esos alimentos no tan solo eran para sus ídolos, sino que eran alimentos no aptos para un hijo del Eterno, establecido por su Torá. Entonces, a lo que se están refiriendo los apóstoles, los discípulos de este tiempo, es que no nos amoldemos, que no sigamos la corriente del mundo, sino sigamos la escritura, que podamos ser renovados a través de ella para poder entender cuál es la perfecta y buena voluntad agradable del Eterno. A eso es lo que se refiere, porque muchas veces he escuchado a personas, no, a lo que se está refiriendo es que no, no actualicemos las canciones de adoración, no, si no tenemos que seguir con la antigua senda, dicen algunos religiosos que practican algunas denominaciones y doctrinas, ¿Cómo refiriéndose eso? que las canciones tienen que seguir cantando las del año 80, 70, que fue el gran avivamiento que ellos ameritan, pero el año 80 también es una cuestión actualizada a lo que nos dice la escritura. Entonces no tiene nada que ver con eso, porque aquel que está siendo ministrado por el Espíritu Santo en el 2025 va a estar No. influenciado también con las cuestiones musicales, etcétera, de composición, que no me parece que nada tiene que ver. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro se está refiriendo a aquello que nos lleva a pecar, aquello que nos lleva a paganizar a nuestra vana manera de vivir. ¿Y qué lo marca? La bendita Torá, las instrucciones. O sea, pongo el mismo ejemplo, tomar un mate nos está llevando a pecar al Eterno. Claramente que no. Es comer un asado como nosotros, cuando celebramos la festividad del Eterno. En Argentina comemos asado cuando se puede, cuando el Eterno lo da. Si no, comemos fideo, lo que haya. Pero
Si podemos, comemos un asado, que es una costumbre argentina, comemos una empanada. Es una costumbre argentina, siempre y cuando sea claramente establecido por Levítico 11 el tema de los alimentos. Entonces, no es una Claro, cuestión de que no, no podemos hacer, no podemos prender la tele, no podemos hacer tal cosa, no podemos subir un colectivo. No, porque el mismo Yeshua andaba con los gentiles, ¿no? ¿Pero para qué? Para hacer luz a ellos, pero no practicaba lo que los gentiles hacían. Entonces está claro. claro lo que los patriarcas nos dejan, lo que los apóstoles nos dejan, porque en aquellos tiempos estaban viviendo y qué necesitamos para vencer este mundo y toda esta presión social que la hemos sentido también, quizás nosotros un poco menos, porque ya hace años no venimos celebrando estas festividades que nada tienen que ver con la escritura, sino tienen que ver con el mundo, y si la practica todo el mundo es porque claramente no son bíblicas, porque si serían bíblicas nadie las celebraría, eso está claro, como pasan con las festividades bíblicas. Pero ¿qué es lo que necesitamos? La fe. Por eso en primera de Juan capítulo 5 nos dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim, de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Está citando, hay una reseña, buscala. Se está refiriendo a Deuteronomio 30, versículo 4. Sí, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra emuná, confianza, fidelidad, lealtad, obediencia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim. Ellos tenían claramente el concepto de emuná, por eso dice el que cree, porque el que cree en el Hijo no es solamente creer que existe, sino confiar, obedecerle y seguirle, Diego. amén. Me parece, bueno, podríamos estar charlando, yo creo que indefinidamente, eh, y la verdad que es un tema como que nos lleva de vuelta a esto, a la gracia, y, digamos, hay tantas puntas para poder charlar, hay tantas puntas para, para poder estar realmente escudriñando. Así que, ¿hay algún mensaje más? Sí, nos dice Walter Roberto Campo, bien lo dijo Yeshua, cuídense de la levadura de los fariseos, ahí confirmando lo que decías vos, Diego, y también Roger nos pregunta si podríamos hacer un programa acerca de cómo guardar el Shabbat. Hay material para compartirte en el canal de YouTube, con la ayuda del Eterno te estaremos compartiendo, pero también para que te puedas sumar a la congregación virtual, también para que todos aquellos que nos estén visitando puedan sumarse a las diferentes actividades de la comunidad de Tiempo de Restauración y también en el cual somos parte del Ministerio Raíces, la familia del Eterno, que tenemos esa pertenencia de orar los unos por los otros. Sabemos que somos parte de un pueblo, pero también tenemos un nivel de familia, ¿no? De tribu, en la cual tenemos que vivir también esa experiencia de congregación y estar hermanados y poder vivir más la palabra del el Eterno. Así que esos son todos los mensajes y de mi parte saludarlos con la paz del Eterno. Amén. Por cuestiones de esas, por favor, escríbanos por ahí en privado y vamos a estar respondiendo, ¿sí? También hay una cuestión bíblica en cuanto a eso, así que, y en cuanto a muchas cosas. Así que la verdad que ha sido un programa disfrutado, muy disfrutado, así que bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo, tiempos de restauración, valga la redundancia, donde inevitablemente tenemos que retornar a ese sentido original de la palabra, que es un proceso, si no nos desesperemos. Es un proceso, no desesperemos, pero tenemos que empezar a transitar como todo hebreo. ¿Sí? Hebreo significa eso, transitar, transición, ir de una orilla a la otra. Ese es el carácter que el Padre está demandando para cada uno de nosotros. No se queden situados en un lugar como una religión.
Eso les pido, ¿sí? Porque eso no es carácter hebreo, ¿sí? Así que sigamos adelante, que el Eterno bendiga, que Hashem bendiga la vida de cada uno de nosotros y nuestros corazones sobre todo. Así que, Shalom.